amigos, ahora estamos en el Parque Nacional Tres Ojos. Vamos a hacer un recorrido por acá. Estamos en pleno Santo Domingo y es increíble que haya unos cenotes y un lugar natural como este en plena ciudad. Así que acompáñenos en este lugar que estoy seguro que les va a gustar mucho. Acá tenemos la entrada, bastante verde por lo que vemos. Unos tótems de madera. Y bueno, veremos a ver por qué lado dirigirnos. Pero miren qué bonito se está viendo esto. Vamos entrando al primero de los cenotes, aunque no nos dieron mucha información. Oh, miren qué divino. Ya se está viendo acá al fondo unas vistas increíbles. Como tenemos estalactitas, estalagmitas. Tenemos las lianas de Tarzán. Tenemos todo acá. Bueno, así que tenemos 4 piscinas naturales en este lugar increíble de Santo Domingo. 3 cerradas y una abierta, que ahora veremos. Y acá tenemos otras vistas del lago del Azufre. Miren lo que es esta belleza. Sinceramente impresiona. Esto por mi país no tenemos lugares así. Miren lo transparente que se ve, el colorcito que tiene. Y el mejor horario para venir a visitarlo justamente de mañana, como vinimos nosotros, porque llega justamente los rayos del sol. Y ahí ven la vegetación, como estamos nosotros metidos en una cueva, ¿no? Como ven, hemos llegado a nivel de la piscina. Hay un lugar hasta para sentarse acá. Un poco de agua en el suelo. Miren lo que es esto, qué belleza. Lo transparente que es esto. Qué lindo. Increíble, amigos. Hay nadando de una tortuga, hay peces. Amigos, miren lo que es transparente esto, impresionante. Lo bueno de venir de mañana y un día entre semana, y es jueves, es que prácticamente no hay gente, porque supongo que los fines de semana ya con la gente de acá de Santo Domingo mismo ya se llenará este lugar, porque está muy bonito. Y bueno, como les decía, hay peces, tortugas, se ven. Es un lugar increíble. La entrada sale de 200 pesos dominicanos, así que estamos en $4 y algo, 5. Ahí está la tortuga. Miren las características de la roca. Supongo que es calcárea, que es lo que permite todo esto, la vegetación que crece arriba de ella, las lianas, como les decía hoy. Un lugar sumamente increíble. Bueno, ahora nos vamos dirigiendo al segundo lago, el lago de la Nevera. Y después vamos a ir al lago Las Damas. El orden puede ser intercambiado, uno va eligiendo. Bueno, acá ya vemos este lugar ya más oscuro. La temperatura del agua es inferior al que visitamos recién, al de azufre. Pero están todos interconectados, todos tienen sus comunicaciones subterráneas, que como les dije, el orden puede ser cualquiera, que es Las Damas. Recibe ese nombre porque es el que tiene menos profundidad, entonces era el que era utilizado por las damas y niños para bañarse justamente. Cabe acotar que esto no tiene muchos años de descubierto, no es que toda la vida haya estado a los ojos de la gente que vivía en Santo Domingo. Bueno, acá nos estamos acercando a Las Damas, así a la vista, el preferido obviamente que es el azufre por el color, pero realmente todos los lugares tienen su encanto.
como les decía, acá venían los niños y damas a bañarse porque es el menos profundo. Con la oscuridad no se notaba tanto, pero la transparencia del agua es increíble. Y si en Santo Domingo tenemos 35 grados, 36, acá adentro quizás hasta haya más. Aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita, a dejar comentarios que con todo gusto responderé. Bueno, ahí tenemos un barquito que no se ve mucho, pero bajo propulsión a fuerza humana te cruzan hacia el otro lado donde tenés acceso al cuarto lago. Bueno, acá se grabaron películas como Tarzán y Jurassic Park 3. Es un lugar realmente hermoso. Bueno, aquí vamos llegando. Miren qué espectacular esto. Este es el cuarto lago, a pesar de que el parque se llama Parque de los Tres Ojos. En estos cenotes no se puede bañar actualmente, antes se podía. Miren que son estas lianas increíbles. Y miren qué lugar. Bueno, acá vemos el cuarto lago, el cuarto ojo, pero visto desde arriba. Subimos las escaleras que les mostré cuando llegamos, y todo por el costado tenemos la vista a este lugar. La verdad que es fascinante e increíble que en plena ciudad se encuentre este lugar tan bonito. Bueno, acá seguimos teniendo vistas desde arriba. Como ven, allá tenemos gente, y allí es donde tuvimos que cruzamos con el barquito tirado por las dos personas dominicanas que les mostré. Ese barquito, no me acuerdo si les dije, pero te cobran 50 pesos por persona para colaborar con ellos. Como ven, la vegetación es impresionante. Me ha encantado Santo Domingo, lo vuelvo a decir, fascinante. Seguimos recorriendo y de vuelta hacia el casco antiguo vemos el Faro Colón, que fue construido en forma de cruz. Se levanta en el extremo oriental de Santo Domingo y, según los dominicanos, los restos de Cristóbal Colón se encuentran en este sitio, o sea que sirve de mausoleo y museo a la vez. Bueno, con estas imágenes vamos finalizando. Les recuerdo que en el video anterior les mostré lo que es el Santo Domingo, la zona colonial. Los invito a suscribirse al canal a quienes no lo han hecho, a dejar comentarios que con todo gusto responderé. Y bueno, será hasta la próxima, donde seguiremos recorriendo República Dominicana, en este caso Puerto Plata. Será hasta la próxima. Chau, 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 chau.